El día de hoy vamos a hablar del ultrasonido como una poderosa herramienta en el soporte cardiovascular. Mi nombre es Paulina Franco y soy residente segundo año. Agradecerle pues a todos por la participación, al doctor Bejarano y al doctor Santiago Barrientos por la compañía pues y la asesoría. Inicialmente algo de importancia y porque debemos conocer estos protocolos. Después vamos a mencionar algunos de los protocolos que se usan en el ámbito perioperatorio y por último vamos a mencionar algunos casos clínicos correlacionándolo con algunos escenarios que se nos pueden presentar en el paciente en el perioperatorio. Actualmente en el perioperatorio podemos usar el ultrasonido para múltiples escenarios, no solamente para la parte cardiovascular como lo vamos a ver hoy, sino que esto se ha vuelto una herramienta fundamental para nosotros y no solamente en la parte del perioperatorio, sino también en la parte de cuidados intensivos para el abordaje de los pacientes que están inestables hemodinámicamente y para el abordaje del paciente en general. Sabemos que la ultrasonografía a la cabecera del paciente recibe pues el nombre de focus y cuando hablamos de focus con F estamos refiriéndonos específicamente a la ultrasonografía a la cabecera del paciente que se realiza en la parte cardiovascular. Entonces este es un examen enfocado en el sistema cardiovascular que es realizado utilizando ultrasonido como un complemento al examen físico para reconocer signos ultrasonográficos que representan una lista limitada de diagnósticos diferenciales en entornos clínicos específicos. Debemos recordar y debemos tener siempre presente que esto es una herramienta complementaria a toda la parte que hagamos clínica del paciente y que nunca con este examen lo que estamos buscando es hacer un diagnóstico definitivo, sino que estamos buscando responder una pregunta clínica y poder llegar pues como a un tratamiento específico para nuestro paciente. Entonces el panorama muchas veces estamos enfrentados a escenarios de emergencia donde se requieren herramientas diagnósticas que sean rápidas y precisas y como mencionamos anteriormente la eco se convierte pues en una herramienta que es totalmente integral porque nos permite evaluar el paciente en todo su contexto. Entonces lo que podemos evaluar es la fisiología y la patología cardíaca y acá vamos a poder identificar causas de inestabilidad hemodinámica y de shock y esto sumado a los parámetros hemodinámicos convencionales nos va a permitir que tengamos pues como un abordaje del paciente. Los avances tecnológicos han permitido que la imagen mejore, o sea, que tengamos mejor calidad de las imágenes, que haya más portabilidad y que tengamos más acceso a estos dispositivos. Y siempre debemos tener presente que esta es una herramienta que no nos va a reemplazar la eco transtorácica, que simplemente esto es una parte básica en la cual estamos buscando responder una pregunta clínica específica y no es la parte pues completa de la eco transtorácica y muchas veces estos pacientes después de un abordaje inicial de nosotros con uno de estos protocolos requieren pues una imagen adicional que sea más específica y que nos dé más respuestas clínicas. En la mayoría de los artículos nos mencionan sobre la importancia de empezar a incluir en los currículos de los programas de anestesia la educación de los residentes en la ultrasonografía, no solamente en la parte cardiovascular, sino en todas las áreas de la ultrasonografía. Incluso en Estados Unidos se está tratando de incluir a los estudiantes de pregrado también conceptos básicos de ecografía para que ellos lleguen pues preparados como a la parte de la residencia. Algunas ventajas que tiene la eco es que nos va a tener un impacto positivo en el diagnóstico y en el manejo del paciente. Tenemos que tener presente que este impacto que va a tener depende mucho de la idoneidad que tenga pues el clínico para poder obtener las imágenes y para poder analizarlas. Es un método que es seguro, que es costo efectivo, que no tiene radiación, que no es invasivo y además nos va a permitir tener imágenes dinámicas en tiempo real y que se pueda repetir para poder hacer un abordaje transversal del paciente. Algunas desventajas son que es un operador dependiente, por eso la importancia del entrenamiento y de que logremos obtener adecuadas imágenes y analizarlas de una forma adecuada. La disponibilidad, que en nuestro medio pues sí se convierte como una limitante grande porque muchos hospitales o solamente hay un ecógrafo disponible o no hay ecógrafos disponibles. El entrenamiento que más adelante vamos a ver que lo podemos convertir no tanto en una desventaja, porque en realidad no es mucho el entrenamiento que se requiere para poder obtener las imágenes de forma adecuada. Y otra cosa que tenemos limitada en el paciente es el acceso al paciente y la posición, porque nosotros tenemos una posición fija y no podemos variar la posición del paciente y no podemos retirar pues ninguno de los campos quirúrgicos. Esta es la pirámide de entrenamiento que nos proponen en ultrasonografía. La mayoría de los clínicos en la unidad de cuidados intensivos y en anestesia en el ambiente perioperatorio, lo único que requerimos es un
Pues es una educación básica o incluso un nivel 1 que ya tiene pues como algo más sofisticado que nos permite hacer mediciones, pero no debemos tener como niveles más avanzados pues en este tipo de educación. Y en los diferentes artículos donde evalúan cómo es el aprendizaje de los residentes después de ciertas horas prácticas y teóricas, se ha visto que con solo 3 horas teóricas y 5 horas de práctica, hasta el 88% de los residentes, acá no eran solamente residentes de anestesia, sino que eran también residentes de cuidados intensivos y residentes de medicina interna, y el 88% obtuvieron imágenes adecuadas. En este otro artículo mencionan que después de 4 días de enseñanza supervisada, el 97% de los residentes obtuvieron al menos una imagen adecuada. Y en este artículo nos mencionan que la curva que se requiere es más o menos cuando llegamos a 20 exámenes, a realizar 20 exámenes, llegamos al plató de la curva y ahí es donde ya podemos empezar a hacer nuestras imágenes con una mejor precisión. Entonces, básicamente el entrenamiento en ultrasonografía consiste en una parte teórica para luego ir a una parte práctica, que ahí también entra en la parte de simulación, y después hacer un entrenamiento que sea supervisado para ya después poder realizar nuestras imágenes solos, sin que seamos supervisados. Existen múltiples protocolos a la cabecera del paciente, no los voy a mencionar a cada uno de ellos, pero quiero decirles que todos ellos consisten en entrenamiento y habilidades, que son más las similitudes entre ellos que las diferencias, y lo que buscan entre ellos, la mayoría es que tienen un orden diferente para llegar a un mismo resultado. Y miremos que en todos nos incluyen la parte de la eco transtorácica y evalúan la parte cardiovascular, porque mencionamos que es una parte importante en la evaluación hemodinámica del paciente. El protocolo FATE es el que vamos a mencionar. Acá voy a hacer una salvedad desde el principio, no voy a hablar de esta cuarta vista, que es la vista pleural, porque esto corresponde pues a un seminario que sería totalmente aparte y que no vamos a tocar el día de hoy. Inicialmente fue descrita en este artículo en el 2004. Uno de los autores, el autor principal, era un anestesiólogo y él quería evaluar la utilidad del protocolo FATE en la unidad de cuidados intensivos. Se incluyeron 233 estudios. Lo que buscaba el estudio era evaluar la patología, el volumen, las dimensiones y la contractilidad, y vieron que el protocolo FATE proporcionó imágenes de utilidad en 227 estudios, es decir, en el 97% de los pacientes. En el 37.3 de esos estudios se aportó nueva información y en el 25% de los estudios aportó información decisiva. Entonces acá vamos viendo la importancia que tiene pues esta herramienta para el manejo de los pacientes. Algunos conceptos básicos que tenemos que hablar antes de entrar pues como en materia. Las ventanas, la ventana corresponde a la ubicación anatómica del transductor, entonces vamos a tener una ventana apical, una ventana subcostal y una ventana paraesternal. El plano corresponde al tipo de corte que hace el ultrasonido sobre los tejidos. Si es sagital vamos a obtener un eje largo, si es transverso vamos a obtener un eje corto, y si es coronal vamos a obtener un eje apical, una vista apical 4 cámaras. Y cuando unimos esa ventana y ese plano vamos a obtener la vista, que es finalmente lo que estamos buscando en la imagen que vamos a encontrar. Respecto al transductor, lo ideal sería usar un transductor sectorial. El transductor sectorial es un transductor que tiene una superficie pequeña, que es de baja profundidad, de baja frecuencia, más o menos 2 a 8 Hz, y además por la disposición que tiene de los cristales piezoeléctricos, se activan simultáneamente y eso va a permitir que haya mayor penetración de los tejidos y mejor obtención de las imágenes. Bueno, entonces empezando con el orden pues, que nos proponen para realizar este protocolo, inicialmente vamos a obtener una imagen subcostal 4 cámaras. Acá vamos a poner el transductor en la región subsifoidea. El indicador debe ir dirigido hacia la izquierda del paciente, es decir, hacia las 3 del reloj, y en otras partes nos lo mencionan con con el indicador hacia el hombro del paciente. Acá lo que debemos hacer es movimientos, en todas estas vistas lo que debemos hacer son movimientos de inclinación, de angulación, de desplazamiento cefalocaudal para poder identificar la mejor imagen y poder hacer nuestra evaluación clínica. Este es el corte que vamos a obtener. Lo ideal es que el paciente esté en decúbito supino con flexión de las piernas. Esa flexión de las piernas nos va a permitir controlar la fuerza del abdomen. Para mejorar la imagen le podemos pedir al paciente que haga una inspiración. Esa inspiración nos va a bajar el diafragma y va a aproximar el corazón pues a la cavidad abdominal. Y esta ventana puede ser difícil en obesos, en embarazados y en la parotomía.
más o menos la profundidad para todas las ventanas, o sea, para uno obtener las 5 ventanas que vamos a mencionar, es más o menos de 16 a 18 centímetros. Y esta vista es una de las más importantes para nosotros en el ámbito preoperatorio por el acceso que tenemos a esta vista y por la posición, porque las otras vistas nos piden que hagamos unos cambios de posiciones que, como mencionamos, pues muchas veces no podemos realizarlas en el perioperatorio. Entonces esta es la vista que vamos a obtener. Entonces vamos a obtener una vista de las 4 cámaras del corazón. Vamos a ver entonces las cavidades derechas. Las cavidades derechas están cerca al hígado. Las cavidades izquierdas, vamos a ver el septo completo. Vamos a ver la pared libre del ventrículo izquierdo y vamos a ver la válvula mitral, y acá podemos identificar tanto la valva anterior como la valva posterior, y vamos a ver la válvula tricuspidea con la valva septal y la válvula anterior. Entonces, vamos a correr esto por acá. Entonces, esta es la imagen que debemos obtener. Miremos acá en esta imagen que la contracción del ventrículo es simétrica, que hay engrosamiento de las paredes de los ventrículos, pues de las 4 cavidades cardíacas durante la sístole durante la sístole y retornan a su tamaño durante la diástole. Y también debemos ver la diferencia entre el tamaño de las cavidades derechas frente a las cavidades izquierdas, porque eso es importante porque estas cavidades derechas no deben superar más de 1/3 el tamaño de las cavidades izquierdas. Y acá vemos una región hiperecoica que está rodeando el corazón, que correspondería pues al pericardio. Bueno, y en esta imagen vamos a poder evaluar todo lo que mencionamos. Vamos a evaluar entonces si el paciente tiene derrame pericárdico, si identificamos que haya líquido pues en esa cavidad pericárdica, si hay dilatación de alguna de las cavidades, ya sea de las cavidades izquierdas o de las cavidades derechas. Y eso lo vamos a poder correlacionar con la clínica que tiene el paciente. Luego de la vista subcostal 4 cámaras, vamos a ir a la vena a la subcostal de vena cava inferior. Esta ventana no corresponde, pues no hace parte del FADE normal, sino que hace parte del FADE extendido. Sin embargo, me parece que es supremamente importante mencionarlo porque nos va a responder un montón de preguntas que podemos tener en el perioperatorio. Se pone el transductor en la misma parte de la subcostal 4 cámaras, pero en este caso ponemos el indicador hacia las 12 del reloj, es decir, hacia la cabeza del paciente. Tienen las mismas limitaciones que la subcostal, y lo que podríamos hacer es, una vez identificamos la subcostal 4 cámaras, hacemos una rotación de 90 grados antihorario para evaluar pues la vista subcostal de la vena cava inferior. Entonces, miremos que en la subcostal es importante cómo tomamos el ecógrafo. El ecógrafo se debe tomar casi con la totalidad de la mano, y debemos tener la mano apoyada en el abdomen del paciente para poder obtener la imagen adecuadamente. Este es el corte que vamos a tener. Y algunos tips que les puedo dar, pues, y que mencionan en la mayoría de los artículos, es que cuando uno esté en la subcostal 4 cámaras, uno lo que puede hacer es irse siguiendo la aurícula derecha, siempre manteniéndola en el centro para poder identificar el momento en que la vena cava entra en la aurícula y no irse a confundir con la aorta, porque muchas veces podemos identificar, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver, correspondería a la aorta, y para diferenciarla vamos a ver que la vena cava está rodeada en sus dos, pues en las dos partes laterales, está rodeada por tejido hepático, no pulsa. Miren que en esta imagen podemos ver la pulsatilidad de la aorta, y la vena cava tiene unas variaciones que se dan con el ciclo respiratorio, y aquí también vemos que no hay variaciones con el ciclo respiratorio. Y otra cosa que nos puede orientar a que en realidad estamos en la vena cava es pues verla entrar en la aurícula, y también la vena transhepática que se observa pues su salida, que ya vamos a ver en la siguiente imagen. Y otra cosa muy importante es ubicarse en el centro de la vena cava inferior, porque si nos ubicamos en los laterales podemos obtener resultados falsos cuando vayamos a hacer las interpretaciones. Entonces esta es la imagen que vamos a obtener. Vamos a ver la vena cava completa en su trayecto hepático, vamos a ver la desembocadura en la aurícula derecha, y acá vemos cuando sale la vena transhepática. Entonces esta es la imagen, la vena cava, la aurícula, incluso se alcanza a ver algo del ventrículo, y vemos la vena transhepática. Otra cosa que podemos medir acá en el subcostal de vena cava inferior es usar el modo M para poder medir el diámetro de la vena cava inferior y poder medir los cambios que se dan con el ciclo respiratorio. Esta medición se debe hacer más o menos 2 a 4 centímetros de la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha,
O también mencionan que uno la podría hacer en la salida de la vena transhepática. Y acá vemos cómo se observaría pues el modo M. Después nos dirigimos a la vista apical 4 cámaras. Lo ideal es que el paciente esté en decúbito lateral izquierdo, por eso digo que es una limitación, porque pues muchas veces no podemos lograr que el paciente pues obtenga esa posición. Esta vista nos va a mejorar en expiración porque se nos va a acercar la cavidad cardíaca a nuestro transductor, una profundidad de más o menos 14 a 18 centímetros, y vamos a poner el transductor en el cuarto a quinto espacio intercostal, con la línea medioclavicular. Lo que podríamos hacer es identificar el punto de máximo impulso y localizarlo con la línea medioclavicular, y ese es el punto donde vamos a realizar pues la imagen. Y el indicador debe ir dirigido, igual que en la subcostal 4 cámaras, hacia la izquierda del paciente, es decir, hacia las 3 del reloj. Este es el corte que vamos a obtener, y lo que vamos a ver es esto. Es muy similar a que, pues no similar, pero tiene una información muy similar a la que nos va a dar la subcostal 4 cámaras. Entonces vamos a ver la cavidad del ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Acá vamos a poder evaluar también la función global de los dos ventrículos, vamos a poder evaluar el tamaño de las aurículas, y vamos a poder evaluar también el funcionamiento de la válvula tricuspidea, de sus dos valvas, y de la valva mitral y de sus dos valvas. También vamos a ver que acá se podría ver algo de la aorta descendente. Y acá es importante identificar, miren que acá vemos que en el ventrículo derecho, acá, una forma pues de diferenciar que estamos en el ventrículo derecho es ubicar esto que se ve acá, hiperecoico, que correspondería a la banda moderadora, que es un remanente embriológico que está en el ventrículo derecho. Y acá, igual que en la subcostal 4 cámaras, vamos a evaluar el grosor de toda la pared de los ventrículos, cómo es la contracción, si la contracción es simétrica. Vamos a ver el pericardio en su totalidad y vamos a evaluar si hay líquido en ese pericardio, y vamos a evaluar el funcionamiento de la válvula mitral y la tricuspide. Listo. En el eje parasternal, para obtener la vista parasternal eje largo, vamos a poner al paciente también en decúbito lateral izquierda, una profundidad de más o menos 10 a 16 centímetros. Puede ser difícil obtenerla en los pacientes en supino y ventilación mecánica. Esta ventana, igual que la anterior, nos mejora en expiración. Y acá vamos a poner el transductor en el tercer a cuarto espacio intercostal con el borde parasternal izquierdo. Una mnemotecnia que podríamos usar, este es el eje largo, entonces vamos a dirigirlo hacia el hombro que está más lejano del paciente. Entonces lo vamos a poner hacia el hombro izquierdo. Y hacia el hombro derecho, perdónenme, qué pena, hacia el hombro derecho. Y esta es la imagen que vamos a obtener. Entonces en la imagen, en el eje parasternal, eje largo, vamos a ver el ventrículo derecho, vamos a ver el ventrículo izquierdo, y acá podemos evaluar toda la cavidad del ventrículo izquierdo, vamos a evaluar la aurícula izquierda, y acá también se puede ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta. Es importante identificar que cuando vemos esta vista en el ecógrafo, estas tres estructuras que corresponden al ventrículo derecho, la aorta y la aurícula izquierda, son casi que del mismo tamaño, porque si tenemos alguna de ellas más dilatadas, por ejemplo, si tenemos el ventrículo derecho más dilatado, podría sugerirnos que estamos con un paciente que tenga una dilatación del ventrículo derecho. Entonces acá vamos a poder evaluar el tamaño y la función de los ventrículos, el tamaño de la aurícula, el tracto de salida del ventrículo izquierda, vamos a evaluar la válvula mitral y la válvula aorta, el derrame pericárdico y el derrame pleural. Y acá es importante porque cuando hablamos del derrame pericárdico y pleural, acá nos localizamos en la aorta descendente. Si el líquido libre está acá antes de la aorta descendente, vamos a hablar de que es un derrame pericárdico, y si está en la región posterior de la aorta descendente, vamos a hablar de que es un derrame pleural. Listo. El parasternal eje corto, el transductor se pone en la misma parte que obtenemos el eje de largo, pero en este caso sí es dirigido hacia el hombro izquierdo del paciente, o sea, está más cercano al hombro izquierdo, entonces lo dirigimos hacia el hombro izquierdo del paciente. Y lo que podemos hacer para obtenerlas, esta es la imagen que vamos a obtener, y lo que podemos hacer para obtener la imagen es esto. Entonces acá tenemos una vista parasternal eje largo. Hacemos un movimiento de 90 grados, una rotación de 90 grados en sentido horario, y localizamos el parasternal eje corto.
El parasternal eje corto, ahora vamos a ver que tiene varios cortes, entonces lo que nosotros tenemos que hacer para identificar el corte que va a ser útil en este protocolo es hacer movimiento, un movimiento de inclinación caudal hasta encontrar la ventana que queramos encontrar. Miren, como mencioné, entonces la vista parasternal eje corto puede tener diferentes cortes. Cada uno de ellos nos va a permitir evaluar cosas diferentes, pero la que nos mencionan en el protocolo FEIR es el plano de los papilares. Entonces, podemos hacer el giro de 90 grados y después una inclinación hacia caudal. Y esto es lo que vamos a encontrar en la imagen. Entonces vamos a ver un ventrículo derecho, vamos a ver el ventrículo izquierdo. Acá igualmente vamos a ver que las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las del ventrículo derecho y vamos a poder evaluar los músculos papilares, la parte posteromedial y la parte anterolateral. Entonces, esta es la imagen. Este video nos sale un poco cortado, no se alcanza a ver el ventrículo derecho, pero vemos que la contracción del ventrículo izquierdo es simétrica y también podemos ver algo de la contracción del ventrículo derecho, que una vez hace la contracción en sístole, hace como una forma de dona y que no desvía pues la parte del septo. Entonces vamos a poder evaluar el tamaño y la función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Vamos a ver si hay interdependencia ventricular y eso es si hay desplazamiento del septo o si hay engrosamiento del septo y vamos a poder evaluar si el paciente tiene derrame pericárdico. Entonces, grande en las vistas parasternales vamos a evaluar si el paciente tiene hipovolemia, si tiene falla del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo o dilatación de cavidades derechas. Y estas son las diferentes imágenes que vamos a observar, que ahora vamos a mencionar varias de ellas. Bueno, entonces ahora sí entrando pues como en materia, la utilidad en el perioperatorio de la ultrasonografía no es solamente en el intraoperatorio, sino que es una herramienta fundamental y que nos puede brindar mucha información, tanto en el pre como en el postoperatorio. En el preoperatorio nos va a permitir identificar a aquellos pacientes de alto riesgo en los cuales deberíamos tomar conductas en el plano anestésico para prevenir que tengamos algún colapso hemodinámico. Y no solamente nos va a servir para aumentar, o sea, para escalar en las terapias, sino que también nos va a permitir desescalar en las terapias. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenemos dudas sobre si debe ir a cirugía o no, podríamos hacerle una eco, pues un protocolo FATE para evaluar cómo está su parte hemodinámica y definir, no, si definitivamente lo va a llevar a cirugía. En el intraoperatorio nos va a brindar información en la parte de monitoría, de diagnóstico y de manejo. Como mencionamos, esto no es una herramienta aislada, sino que siempre va a estar acompañado de otros parámetros. Y en el postoperatorio nos va a permitir identificar complicaciones anestésicas, complicaciones quirúrgicas y nos va a permitir tomar conductas de si tenemos que hacer una interconsulta adicional o si tenemos que usar alguna ayuda diagnóstica adicional. Entonces, miren que estos protocolos nos modifican el manejo hemodinámico en el 16 a 58% de los pacientes críticamente enfermos, nos altera la terapia en el 52 a 77% de los pacientes en el perioperatorio, nos escala la terapia en el 20 a 36% de los pacientes, nos desescala la terapia en el 8 a 34% de los pacientes. Entonces es tanto una herramienta valiosa para saber qué le voy a hacer a mi paciente como para saber qué le voy a dejar de hacer. Entonces, el abordaje ideal sería evaluar qué indicación tiene el paciente de la imagen, adquirir la imagen, interpretarla y tomar una decisión médica basada en la clínica y en las imágenes que obtengamos. Entonces, en el intraoperatorio vamos a tener un paciente que tenga, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica, ya sea por hipotensión severa, porque tenga un paro o porque tenga una hipoxemia refractaria. Vamos a tener diferentes hallazgos en la eco que nos van a orientar sobre posibles causas y que nos van a permitir tomar medidas respecto a estas causas. Acá vamos a empezar con algunos casos clínicos. Yo creo que lo ideal es que al principio pues tengamos como participación del público. Ya si vemos que estamos pues como tomándonos mucho tiempo, empiezo pues como a hablar yo. Entonces, si alguno de los residentes quiere participar o alguno de los profes, pues agradecería su participación. Entonces voy a leer el caso clínico y me dicen quién va a hablar. Listo. Este es un paciente masculino de 80 años de edad, tiene un antecedente de hipertensión, de diabetes insulino requiriente, tiene una enfermedad renal crónica y tiene un adenocarcinoma de recto. Está programada para una resección anterior de recto.
Todos los exámenes preoperatorios están normal, tiene un electro normal, un ecocardio normal, y en el intraoperatorio, durante el cierre de la pared abdominal, el paciente inicia con hipotensión, con bradicardia, no tiene respuesta a los líquidos, el efortil, y en el cardioscopio se observa una depresión del ST. Entonces se decide pues hacerle un protocolo FATE. Entonces, si alguno quiere participar, me dice que cree que se ve. Pauli, hola. Oli. Pues lo que yo veo en lo que muestras es como que el ventrículo izquierdo tiene como una alteración en la motilidad, pues se ve como más quieto respecto a las demás cámaras. Perfecto, Pauli. Entonces, obviamente la clínica nos orienta que el paciente probablemente esté cursando con una alteración del ST. Acá vemos que en la parte apical y en la parte anterior del ventrículo izquierdo, la contracción, pues no hay tanto engrosamiento y hay hipoquinesia pues en este nivel en la sístole. Entonces, cuando vamos a evaluar un paciente en la función cardíaca con esta herramienta, tenemos que evaluar la excursión endocárdica del ventrículo izquierdo, tenemos que ver si es simétrica hacia el centro, tenemos que ver el engrosamiento del miocardio, que más o menos es de un 40% durante la sístole y que ese engrosamiento debe ser simétrico en todos los segmentos. Y también en la vista parasternal eje largo, vamos a poder evaluar el movimiento septal de la valva anterior de la válvula mitral. Esta evaluación tiene mucha importancia en el paciente que estamos sospechando una intoxicidad, una intoxicación por anestésicos locales, porque cuando los pacientes tienen esas intoxicaciones puede haber una disminución global de la función del ventrículo izquierdo. Entonces acá vemos una vista parasternal eje largo que es normal, miren que hay engrosamiento de las paredes durante la sístole y que la valva mitral, la valva anterior de la valva mitral casi que llega hasta el septo, y esta imagen sería una imagen patológica. Miren que acá hay un adecuado engrosamiento de la pared, pero miren que la pared del septo casi que permanece igual a pesar de la sístole, a pesar pues de la sístole. Y acá vemos en esta imagen así paralizada, vemos que la valva mitral casi que, o sea, no llega hasta el septo y queda muy lejano de eso. Entonces eso nos podría hablar de un paciente que tenga una disfunción miocárdica o que tenga una disminución en la fracción de eyección. Esta otra imagen es una vista parasternal eje corto, en la cual sí podemos evidenciar, pues acá sí se ve pues muy evidentemente que tenemos una hipocinesia, casi que una acinesia global en todas las paredes del ventrículo izquierdo. Listo. Nuestra segunda paciente es una paciente de 72 años, tiene un antecedente de tabaquismo pesado y está programada para prótesis de cadera derecha por fractura hace 4 días. Tenemos todos los paraclínicos prequirúrgicos y el electrocardiograma normal, pero durante el transoperatorio nuestra paciente empieza... Pauli, perdón, el doctor Bejara no tiene la mano levantada desde el caso anterior. De pronto tiene algo complementar. Claro que sí. Sí, sí, antes que todo, muchas gracias. Eso, qué bueno que lo tiene en el video. Es muy importante antes de aproximar, sobre todo cuando tenemos alteraciones de la contractilidad segmental, primero tener un orden para que no se nos pase nada. Una cosa muy importante que es que cuando estamos viendo una alteración de la contractilidad segmentaria en esta proyección estamos viendo solamente dos paredes, o sea, esa sería la septal anterior y la otra pared que está en la contralateral al septo sería la lateral inferior. Entonces, ahí estamos viendo solamente dos paredes, las que estábamos evaluando. Entonces, si yo voy a hablar de una alteración de la contractilidad segmentaria, mínimo tengo que mostrar la imagen mínimo en dos proyecciones para poder interpretarlo, saber cuáles son los segmentos que están alterados. La AJA ha dividido el ventrículo izquierdo en 17 segmentos, entonces cuando yo voy a hablar necesito mostrar esto siquiera en las dos proyecciones. En el video que mostró primero, si quiere puede volver a colocar aquí, pues lo puede mover eso. Entonces aquí vemos que una cosa importante antes de ir a la contractilidad segmentaria, mirar los vectores que son longitudinales, y para eso usted puede utilizar el modemo y medir el MAPSE. Si el MAPSE está por debajo de 11 milímetros y uno ve la apertura de la válvula mitral limitada,
por lo general la fracción de eyección va a estar por debajo de un 50% y esto tiene una buena correlación y es una herramienta que usted puede obtener en tiempo real y darle una valoración importante. Y si vemos, aquí está comprometida la zona, los segmentos medios, distales y parte de los apicales, por lo tanto, aquí estaría comprometido el territorio de la arteria descendente anterior, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Que es lo que... Pero esto hay que mostrarlo en dos proyecciones, o sea, en uno antes de especificarlo, cuando uno primero vamos a hablar de la función global de acuerdo a las mediciones lineales y después cuando hemos hecho eso, ahí sí vamos a ver los segmentos específicos, pero si vamos a hablar de los segmentos tenemos que mostrar mínimo dos proyecciones de cada segmento alterado. ¿Listo? Perfecto, doctor, muchas gracias. Okay. Esas imágenes no las incluí, pero por ejemplo acá esta imagen la muestra muy bonito según la parte que está comprometida, de qué podríamos, pues de qué arteria estaría comprometida, pero esa pues no la incluí. Listo. Okay. Entonces, esta paciente durante el transoperatorio se desatura, aumenta la presión en la vía aérea, se pone hipotensa, en el cardioscopio vemos taquicardia sinusal y disminuyen los valores de CO2. Y el que quiera participar, estas son las imágenes, un eje, una vista parasternal eje corto y una vista apical 4 cámaras. Buenas noches para todos. Buenas noches, Pauli. Hola, Coli. Pues de entrada por la sola clínica, mi principal sospecha sería un TEP. Y pues viendo pues, las imágenes de la ecocardio, tiene una dilatación ventricular derecha que pues me ayudaría a confirmar el diagnóstico. Perfecto. Pues eso sería como lo que veo. Sí, entonces eso es lo que mencionábamos, que miren que acá el ventrículo derecho se ve mucho más grande, incluso está colapsando el ventrículo izquierdo y está haciendo que sus paredes se junten más durante la sístole. Y acá, ahorita les voy a mencionar que podemos encontrar en este eje que es patognomónico de TEP, y acá también, mira que se ve, en esta imagen se ve un trombo. Esa no sería la banda moderadora, miren que es muy diferente, miren el movimiento que tiene. Entonces acá este también se correspondería a un trombo en el ventrículo derecho. Doctor, ¿algo sobre ese caso? Sí, sí, muy importante. O sea, usted tiene que saber cuando hay hipertensión y compromiso de cavidades derechas, tiene que diferenciar si hay sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Cuando hay sobrecarga de volumen, el desplazamiento septal ocurre en la diástole. Cuando hay sobrecarga de presión, el desplazamiento septal ocurre tanto en sístole como en diástole. Otra cosa importante es el signo de McConnell, que también Sí. lo debe mostrar, Acá. que exacto, que es a nivel apical, parte de las fibras del ventrículo derecho hacen parte, exacto, ahí lo está mostrando. Esa indentación es muy importante porque quiere decir sobrecarga aguda de cavidades derechas. Y el grosor de la pared del ventrículo derecho le puede darle una idea si el paciente tiene de base una hipertensión pulmonar que es crónica o que es aguda. Entonces, aquí tenemos una sobrecarga aguda, que tanto una sobrecarga de volumen y también sobrecarga de presión, porque el desplazamiento del septo persiste tanto en la sístole como en la diástole. Ahora, usted tiene que evaluar el TAPSE, que debe colocar el modo M sobre la pared libre del ventrículo derecho y que pase por el sitio de inserción de la válvula tricúspide. Y el punto de corte es 17 para hablar si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho. Y la otra cosa que debe medir es el jet de regurgitación tricuspidia para mostrar pues con cuánto está la presión de la arteria pulmonar, que sabemos que en el TEP, si hay falla ventricular, no esperamos una presión sistólica por encima de 60 por el compromiso de la función del ventrículo derecho. Entonces, esto es importante también pues aclararlo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, recordar pues que para el tromboembolismo pulmonar la eco tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad, y que la fisiopatología que vamos a tener es, como hay una obstrucción de los vasos pulmonares, ese aumento de la poscarga en la aurícula derecha va a hacer que se dilate pues que se dilate la aurícula derecha y que se dilaten también en el ventrículo derecho.
Entonces, en el eje parasternal, en la vista parasternal eje corto, vamos a observar lo que ya hemos estado mencionando, vamos a observar un ventrículo derecho que está dilatado, una disminución del tamaño del ventrículo izquierdo, un movimiento sistólico del septo y un intraventricular que ya el doctor nos especificó cuando hay sobrecarga de volumen o cuando hay sobrecarga de presión. Y como les mencionaba al principio, la contracción del ventrículo derecho normalmente tiene como una forma de dona, es redondito, pero en este caso vemos que por el desplazamiento del septo toma como una forma de D. En el eje parasternal, en la vista parasternal eje largo, vamos a ver esto sería lo normal que veríamos, lo que les había mencionado, las tres cavidades del mismo tamaño, ventrículo derecho, aorta y aurícula izquierda, pero cuando tenemos una sobrecarga de volumen de las cavidades derechas, lo que vamos a ver es un ventrículo derecho que está dilatado y que no tiene la forma normal, que es como más ovalada, sino que es más redondo como un balón de fútbol, que eso correspondería a una dilatación del ventrículo derecho. En la subcostal 4 cámaras y en la apical vamos a ver cosas muy similares, vamos a ver una dilatación del ventrículo derecho, esa dilatación del ventrículo derecho la hacemos, pues la podemos evaluar cuando vemos su tamaño frente al ventrículo izquierdo, que sabemos que no debe superar más de 1/3 el tamaño del ventrículo izquierdo, puede haber también dilatación de la aurícula derecha y vemos en las dos imágenes el movimiento pues del septo hacia el ventrículo izquierdo durante la sístole. Y acá lo que nos mencionaba el doctor es el signo de McConnell, que no es, el signo de la D es patognomónico de TEP, pero el signo de McConnell no es patognomónico de TEP y puede observarse en cualquier sobrecarga pues, de las cavidades derechas, y vemos acá que hay como una profundidad del ápice del ventrículo derecho durante la sístole. Listo. Ahora tenemos una paciente de 52 años que tiene antecedente de hemorragia subaracnoidea por malformación arteriovenosa, tiene secuelas neurológicas y está programada para una gastrostomía. Durante el transoperatorio la paciente se torna hipotensa con respuesta parcial a bolus de Fortil y se le hace estas imágenes. Pablo, buenas noches, hola. Hola, Cami. Bueno, dado el caso clínico y lo que se ven como en la primera imagen, una cortó unas paredes ventriculares aproximándose como, pues sí, como muy próximas durante el ciclo cardíaco y en la segunda imagen una cava colapsada por corresponder a un estado de hipovolemia. Perfecto, listo, entonces probablemente estemos frente a un paciente que tenga una hipovolemia debido a sus secuelas neurológicas. Entonces, la respuesta a líquidos, las ventanas más útiles que podemos usar es la vena cava y el parasternal eje corto, a pesar de que también se pueden usar otras imágenes. Esto es muy importante porque en el preoperatorio nos va a definir qué técnicas anestésicas podemos usar en este paciente. En el intra y en el postoperatorio nos va a permitir evaluar la respuesta a la administración de líquidos y evitar los efectos deletéreos que tengamos de una administración inadecuada. Entonces es un paciente que está hipovolémico, que lo que necesitamos es aumentar el volumen sistólico para aumentar el gasto cardíaco y aumentar la entrega de oxígeno a los tejidos. Además de la utilidad que tiene pues para evaluar la respuesta a líquidos, también podemos estimar la PVC. Recordemos pues que la PVC no nos predice la respuesta a líquidos. En realidad lo que nos está prediciendo la respuesta a líquidos en esta vista es tanto el colapso de la cava durante la fase respiratoria como el diámetro, que ya lo vamos a mirar. Listo. Entonces, si tenemos a un paciente que está en ventilación espontánea, en inspiración va a ser el diámetro mínimo de la cava y en expiración va a ser el diámetro máximo. Si tenemos una cava que mide menos de 2.1 centímetros, o en algunas partes dicen un corte de 1.5 centímetros, y si tiene un colapso de más del 50%, estaríamos frente a un paciente que tiene una PVC de más o menos 0 a 5 milímetros de mercurio. Pero este paciente es el que probablemente se vaya a beneficiar de administración de líquidos. Lo que decían en los artículos es que no tanto habla de respuesta a líquidos, sino que habla de que el paciente nos tolere líquidos, para no irnos a meterle líquidos a un paciente que tenga sobrecarga y que podamos tener más efectos deleterios. El paciente que tiene un diámetro de más de 2.1 centímetros y que tiene un colapso de menos del 50% equivale más o menos a una PVC de 10 a 20 milímetros de mercurio, y este es el paciente que probablemente esté hipervolémico y que definitivamente no va a tolerarnos una administración de líquidos. En esta parte indeterminada, lo que debemos hacer es evaluar otras maniobras dinámicas para poder predecir si el paciente requiere o no administración de líquidos o si nos va a tolerar la administración de líquidos. Estas mediciones tienen una sensibilidad que es baja, pero una alta especificidad,
Y cuando estamos con el paciente en ventilación mecánica vamos a tener lo opuesto. En inspiración es el diámetro máximo y en expiración es el diámetro mínimo. Nos plantean diferentes fórmulas para poder evaluar la variabilidad pues, del tamaño de la cava durante el ciclo respiratorio, pero grande, en uno de los artículos mencionaban que si usted tiene un delta de más del 16 a 18% de la cava durante la fase respiratoria, usted le podría poner líquido a ese paciente porque ese paciente probablemente le vaya a mejorar con líquidos. Muy importante, tenemos que tener mucho cuidado con la PIB porque si tenemos PIB muy altas nos pueden alterar estas mediciones y lo que recomiendan es que cuando vayamos a hacer este análisis tengamos volúmenes corrientes de mayores o igual a 8 milímetros por kilo para que no vayamos a tener alteración tampoco en los resultados falsamente. Tiene un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo que en realidad son muy altos y en estos dos escenarios de la medición de la vena cava tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas otras alteraciones que nos pueden alterar el diámetro de la vena cava y la colapsabilidad. Entonces cualquier alteración en las cavidades derechas que se refleje en un aumento pues, de la presión nos puede llevar a una vena cava que esté pletórica y que no tenga pues como variaciones en la respiración. En el parasternal eje corto lo que vamos a ver es un ventrículo izquierdo hiperdinámico, como vimos en la imagen anterior pues, del caso clínico, no tiene un llenado completo al fin de la diástole y lo que pasa es que en la sístole hay una obliteración completa de todas las paredes, que eso corresponde al signo del beso. Lo normal es que las paredes sí se junten simétricamente, sí vayan dirigidas simétricamente hacia el centro, pero que quede un espacio de más de 1 centímetro entre los papilares al final de la sístole. Entonces miren que la imagen que mostramos en el caso clínico tiene casi que una obliteración completa, se junta casi que completamente las paredes. Entonces acá podemos evaluar lo que dijimos de la utilidad del modo M. Vemos un modo M de una vena cava normal donde tenemos un diámetro que es aceptable y que tenemos las variaciones con la respiración. Acá vemos un paciente hipovolémico que la vena cava está casi que colapsada y tenemos pues como alteraciones en la variación. Y un paciente con sobrecarga de volumen en el cual tenemos una vena cava que está totalmente dilatada y también con alteraciones en el colapso. Esta imagen ya la mostramos, que es la del caso clínico. Acá también en las otras ventanas, esta es una subcostal 4 cámaras, podemos ver que también hay desviación septal, pues en desviación septal no, también hay, casi que se juntan las paredes de los ventrículos durante la sístole, miren que se juntan casi que totalmente. Y esta es la vena cava que mencionamos en el caso clínico, que está casi que totalmente colapsada. Aún sin mirar el modo M, podemos evaluar que el diámetro de la vena cava está muy disminuido. Bueno, ahora esta es otra paciente. Mira, el doctor Bejarano te está pidiendo la palabra. Señor, qué pena, es que yo no veo. Bueno, no, sí, es muy importante lo que hablas, sobre todo porque cuando hacemos la ventana subcostal, lo más importante son los patrones de reconocimiento. Y es claro que el paciente tiene hipovolemia cuando tiene la vena cava completamente colapsada y las paredes endocárdicas se juntan entre sí, ahí no hay duda. Las cosas se complican cuando ya vamos a hacer, tenemos el paciente que en cierta manera creemos que sí puede responder o no al volumen. La principal utilidad para la evaluación del índice de colapsabilidad de la vena cava es en el paciente que respira espontáneo, es donde mejor sensibilidad y especificidad tiene para la respuesta al volumen. Pero para el paciente que está mecánicamente ventilado, los mejores predictores son las interacciones corazón-pulmón. Entonces, pero eso no quiere decir que podamos utilizar el eco. El eco podemos utilizarlo, pero esta vez midiendo la integral velocidad-tiempo del tracto de salida y midiendo la variabilidad con las velocidades que ahí se registran. Una variabilidad, una diferencia en las velocidades de un 13% ya hablan de que el paciente es respondedor a volumen y la mejor prueba es la elevación de las piernas. Usted al elevar las piernas está colocando un reto de volumen que es de 250 a 300 mililitros y si logra un aumento del gasto cardíaco por encima del 13%, quiere decir que el paciente es respondedor a volumen. Pero de acuerdo, o sea, hacer eso en un posoperatorio, en un transoperatorio es difícil y la vena cava por lo menos le puede decir que aunque el paciente no le responde al volumen, le tolera el volumen.
entonces lo puede colocar si por alguna razón no le puede hacer la elevación de las piernas al paciente durante el periodo transoperatorio. Perfecto. Listo. Ahora esta paciente es una paciente de 34 años, tiene un antecedente de un aborto inducido en la casa hace 3 días, ingresa por dolor abdominal, por fiebre y al examen físico se encuentra hipotensa, taquicárdica, febril y con saturación de oxígeno al límite. Acá no quise agregar imágenes, sino que voy a mencionar algo de lo que podemos encontrar pues como en los pacientes con sepsis, que es mucho de las imágenes que podemos obtener, que ya hemos mencionado. Entonces, cuando nos clasificamos a los pacientes con sepsis, podemos tener diferentes fenotipos. Vamos a tener un fenotipo, pues un clúster con 3 fenotipos, en el cual los pacientes se van a beneficiar probablemente de administración de líquidos. Entonces, en este tenemos el fenotipo 1, que corresponde a un paciente hipovolémico con los hallazgos que ya mencionamos. Tenemos un paciente con fenotipo 2, en el cual tenemos un shock distributivo, entonces no está hipovolémico, pues no se ve el ventrículo pues colapsado, pues el corazón colapsado, pero sí se ve la vena cava colapsada. Y el fenotipo 3, que es un paciente que tiene una disfunción diastólica, entonces que tiene dilatación de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo y que también tiene colapso de la vena cava inferior. Ese paciente probablemente es el paciente que requiera aumento de la precarga y que en el caso de que no tengamos respuesta, requiera pues como inicio de vasopresores rápidamente. El otro escenario es el paciente que tiene un shock cardiogénico. Entonces, en ese paciente vamos a ver que puede tener dilatación de las 4 cavidades cardíacas o que puede tener dilatación de las cavidades izquierdas. Y lo que vamos a ver en la vista de la vena cava es una vena cava que está pletórica, y también podemos adicionarle una evaluación de la parte pulmonar para ver si el paciente tiene de pronto algún grado pues, de edema pulmonar. Entonces, ese paciente probablemente sea el que tenemos que ser más cuidadosos con los líquidos y debemos estar pensando en agregarle tanto vasopresores como inotrópicos de forma temprana. Listo. Para continuar, este es un paciente de 65 años, tiene antecedente de obesidad, ingresa por debilidad y síncope y se evidencia en el electro un bloqueo B completo. Se le pone un marcapasos transvenoso por vía vena femoral y está programada para el estudio electrofisiológico. Entonces piden valoración por anestesia y acompañamiento de anestesia. Durante el transoperatorio tiene hipotensión que no mejora con la administración de líquidos y vasopresores. ¿Y quién quiere participar en este? Hola. Bueno, en estas imágenes vamos a ver tanto a la izquierda como a la derecha cómo hay una separación pues entre las paredes ventriculares y otra capa externa en donde pues evidentemente la paciente tiene un derrame pericárdico que se confirma en las 2 ventanas y nos ayuda pues como a confirmar la sospecha del caso clínico. Listo, perfecto. Entonces, esta paciente probablemente tiene un derrame pericárdico, segundo, pues, como una complicación de la inserción del marcapasos transvenoso. Entonces, cuando estamos enfrentados a un paciente con taponamiento cardíaco, pues o con derrame pericárdico, tenemos que ver que los pacientes que tienen menos de 10 milímetros de mercurio, menos de 10 milímetros de derrame pericárdico, probablemente eso sea insignificante. Vamos a ver una vena cava que está dilatada por los aumentos de las presiones en las cavidades del corazón, y vamos a tener un colapso del ventrículo derecho en diástole y un colapso de la aurícula en sístole. Estos hallazgos se pueden observar también en los otros shocks obstructivos de estos colapsos ventriculares y atriales. Se pueden ver también en los diferentes shocks obstructivos, por ejemplo, en el paciente que tiene un neumotórax, en el paciente que tiene una masa mediastinal. Entonces, acá definitivamente vemos que hay un colapso del ventrículo en sístole, hay un colapso de la aurícula en diástole, y que toda la cavidad cardíaca está rodeada pues, de una capa anecoica o hipoecoica que corresponde pues, al líquido. Y acá también vemos el colapso de los ventrículos durante la sístole y toda la capa de líquido rodeando nuestro corazón. Doctor, ¿algo sobre ese caso? Sí, una cosa importante, sí, lo que decías, el colapso, el marcador del taponamiento, porque usted puede ver líquido libre y no necesariamente el líquido le está obstruyendo el ventrículo derecho. Entonces, cuando usted no ve el movimiento de la pared libre del ventrículo izquierdo hacia el interior durante la sístole, que es lo patognomódico del derrame, debe considerar la medición de los flujos transvalvulares para ver si ese derrame en realidad tiene
tiene compromiso hemodinámico, pero aquí no hay duda. Una cosa muy importante es el signo del peloteo, que usted aquí en el eje corto, usted puede ver que el corazón se desplaza en sentido lateral, se desplaza, y ese es el responsable de que en el electro se observa la variabilidad del complejo QRS. Entonces eso cuando se observa en la compresión del ventrículo derecho y el signo del peloteo está claro. ¿Qué agregaría? De pronto colocar el Doppler para ver exactamente por dónde se está saliendo la sangre. Y una de las cosas que ha cambiado la eco del paciente crítico es que ya el abordaje guiado por eco para este drenaje es mucho más fácil a nivel apical y no como se venía haciendo a nivel sifoideo, porque es mucho más fácil abordar guiado por eco a través de esa aproximación. Listo. Muchas gracias. Y acá vemos la vena cava pletórica, que corresponde también pues como a los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes. Bueno, esta es una paciente de 50 años, tiene un antecedente de un hipotiroidismo, está programada para una histerectomía abdominal por una hemorragia uterina normal, se le pone una anestesia raquídea con sedación, durante el transoperatorio se empieza a perder la curva de pletismografía y empieza a disminuir la saturación. La paciente no responde, no tiene pulso carotídeo, entonces se inician maniobras de reanimación. Y esta es la imagen que obtenemos en el eco. Niños, ¿alguno? Pauli, hola. Pues, Hola. ¿qué te digo? Es una vista subsifoidea, ¿cierto? Que es igual a la que tiene mayor utilidad en el paro porque no interrumpe las compresiones. Y lo que vemos es evidentemente que el corazón no se está moviendo. De hecho, las burbujitas que se ven pasar como entre la aurícula derecha del ventrículo derecho, en realidad son estasis venoso, o sea, está tan quieto que se está generando como un movimiento circular dentro de las cavidades, por eso se ven así como si fueran burbujitas. Pero pues evidentemente está en paro, nada más que decir. Perfecto. Entonces, en el paro cardíaco es otro de los escenarios en el cual la eco pues, ha tenido como más fuerza y hay muchos artículos respecto a esto. Como mencionó Esteban, la vista que se debe obtener es la subcostal 4 cámara y acá nos va a ayudar no solamente para tomar decisiones, sino que también nos va a orientar a identificar alguna causa reversible, ya sea hipovolemia, infarto, falla del ventrículo derecho, taponamiento o TEP, y que podamos hacer un enfoque pues dirigido pues a revertir esa causa. Importante y donde más hay pues como utilidad es tratar de identificar a los pacientes que tienen una actividad eléctrica sin pulso, si en realidad tiene una actividad eléctrica sin pulso o si tiene una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Los pacientes que tienen una pseudoactividad eléctrica sin pulso tienen una supervivencia mucho mayor que los pacientes que tienen una verdadera actividad eléctrica sin pulso. En esos pacientes que tienen una pseudoactividad eléctrica sin pulso, lo que pasa es que están en un shock tan profundo que no alcanza a tener pulso carotídeo, pero sí se alcanza a ver algo de movimiento en la imagen pues, del ultrasonido. Esto definitivamente considero que es un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que se haga simulación y todo, el tiempo es muy limitado. Nosotros ahorita les muestro pues el esquema de cómo se debe hacer las maniobras, pero tenemos 10 segundos únicamente para obtener esas imágenes. Y hoy vimos en la práctica que a veces es difícil obtener las imágenes. Las guías del 2020 sobre reanimación hacen una recomendación 2B de usar o considerar el uso de ultrasonografía en este escenario como una ayuda, pues como algo adyuvante a todas las otras, a todas la evaluación estándar que tengamos del paciente. Entonces, eso es un protocolo que nos plantean en uno de los artículos. Entonces, se inician las maniobras de reanimación. Nunca obtener una imagen ni nada de lo que vayamos a hacer debe retrasar el masaje. Definitivamente, eso sí sabemos que no puede pasar. Entonces, se hacen los ciclos de 2 minutos y en este momento donde se toma el ritmo, se verifica el pulso, podemos hacer una ventana subcostal, 4 cámaras, incluso podríamos prepararnos y tratar de encontrar la imagen mientras están haciendo el masaje sin intervenir pues y sin meternos pues en la parte del masaje, evaluar y ahí podemos ver si el paciente tiene una pseudoactividad eléctrica sin pulso o si tiene una actividad eléctrica sin pulso verdadera. Y otra cosa que mencionaban es que muchas veces uno puede ver una asistolia
en el cardioscopio y que en realidad el paciente esté frente a una AFB o una ATB. Entonces, frente a una AFB. Entonces, usted podría evaluar el movimiento del corazón y si ve los movimientos fibrilares, pues va a cambiarle totalmente el manejo porque ese paciente se va a beneficiar pues de terapia con desfibrilador. Y aquí en estos pacientes vamos a identificar las causas reversibles, que es todas las que hemos estado diciendo. Vamos a ver si el paciente tiene un derrame pericárdico, con los hallazgos que ya mencionamos, si el paciente tiene un TEP masivo, dilatación de las cavidades derechas y una vena cava pletórica, si el paciente tiene un infarto agudo del miocardio masivo, dilatación de cavidades izquierdas y una vena cava pletórica, si tenemos un paciente que está hipovolémico, un corazón totalmente colapsado con una vena cava que está colapsada y que está pues disminuido su diámetro, o un paciente que tenga un neumotórax a tensión en el cual vamos a ver una vena cava pletórica y vamos a ver ciertos hallazgos en la eco pulmonar que también nos sugieren pues que tenga un neumotórax a tensión. Bueno, entonces para concluir, la ultrasonografía es una herramienta útil en el manejo perioperatorio, nos va a permitir identificar causas de inestabilidad hemodinámicas en pacientes que son refractarios al manejo. O sea, no es que siempre se vaya a hacer una no es que siempre va a hacer un ultrasonido en el paciente que esté hipotenso, uno debería tener unas medidas iniciales, la mayoría de los pacientes nos van a responder esas medidas iniciales, pero vemos que esta herramienta se vuelve fundamental en muchos de esos pacientes que no tenemos pues como mucha claridad sobre el diagnóstico. En muchas partes lo mencionan como el estetoscopio del futuro porque nos permite un abordaje, como mencionamos, integral del paciente y los invito pues a todos a que nos familiaricemos con estas técnicas porque si nosotros logramos durante nuestra formación hacer una curva que ya sabemos que no requiere no requiere mucho tiempo en realidad y que con 20 exámenes podemos llegar al plató, vamos a ser más hábiles y vamos a tener conocimiento sobre estas técnicas y lo vamos a poder usar en nuestro quehacer como anestesiólogo.